Entonces, amados hermanos, ya estamos en nuestra cuarta clase de esta serie que he titulado Las Doctrinas de la Gracia. Hemos comenzado con las 5 solas, ya hemos visto sola escritura, sola fide, sola gracia, y hoy vamos a estudiar solus Christus. Sabemos que, como hemos dicho en las clases anteriores, estas palabras están escritas en latín porque fue la manera en que los reformadores presentaron defensa ante la Iglesia Católica Romana y expusieron las verdades de la palabra del Señor. O sea que cuando hablamos de estas doctrinas de la gracia, de lo que estamos hablando es de la exposición de la palabra del Señor, del sacar de esa palabra del Señor esas grandes verdades por las cuales vivimos, y en aquel momento se llamó la Reforma Protestante, pero aún hoy todavía a través de estas verdades somos reformados cada día. O sea que no se trata de un solo evento que fue la Reforma, no, es que todavía necesitamos cada día aprender más del Señor y reformar nuestra vida y alinearnos a estas doctrinas de la gracia. Y quisiera empezar a hablar un poco sobre el debate en cuanto a solus Christus, solus Christus. Vemos que una vez Lutero clava las 95 tesis, escribió 28 tesis más que traerían más claridad en cuanto a la obra del Señor. Esto es lo que él concluyó: la cruz sola es nuestra teología. Me gustaría leer en Primera de Corintios, este versículo, Primera de Corintios 1:23. Dice de la siguiente manera, dice: pero no, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Este era el verso que utilizó Martín Lutero para presentar en estas tesis, y específicamente en la tesis número 20, esta realidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cuál era el debate en este momento específico en cuanto estaba resurgiendo lo que conocemos como la Reforma Protestante? La Iglesia Católica Romana ciertamente creía en que la salvación era a través de Cristo. No podemos decir otra cosa. Eso era realmente lo que establecían, que la salvación era a través de Cristo. Pero no lo dejaban hasta ahí, sino que había algo más. La teología católica romana sostenía que había que añadir a esto los sacramentos y las tradiciones litúrgicas, y además hablan de muchos otros mediadores, como entre ellos los santos, la Virgen María y demás. Y sabemos nosotros que, como ha sido revelado, es solo en Cristo, solo en Cristo. Y este era el debate que había en ese momento, y cómo ellos podían sostenerse en estos argumentos, porque para nosotros sonaría como ridículo, le hace falta leer más la Escritura, pero ciertamente utilizaban versículos bíblicos para sostener sus defensas en cuanto a lo que ellos creen. Y ellos entienden todavía en este tiempo que Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual todos nosotros estamos de acuerdo. Y al Cristo ser la cabeza de la iglesia y Cristo no trabajan de manera independientes. Entonces miraban a la iglesia en colaboración con Cristo, como dispensando gracia. O sea que su argumento, básicamente, para decir que solo atacar solus Christus, es básicamente el hecho de esta colaboración, este sinergismo, que no es solo Dios obrando, sino es Dios obrando y el hombre obrando en conjunto con Dios. Y para efectos presentan que la iglesia es aquella que dispensa esa gracia del Señor Jesucristo, lo cual obviamente nosotros sabemos que no es correcto, ¿verdad? Dice: los argumentos de los católicos establecen que Cristo más la iglesia pueden infundir, dispensar gracia y trabajar juntos para la salvación, ya que ellos establecen que no son agentes que trabajan independientemente, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Utilizan Colosenses 1:18
para sostenerse en sus argumentos. Voy a leer en un... No estamos diciendo que esta es la postura, nuestra postura, simplemente estoy explicando los argumentos de ellos. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Utilizan este versículo para probar sus puntos de que Cristo y que la iglesia no puede trabajar independientemente de Cristo. Esto permitía que obviamente el Papa, que era la cabeza de la iglesia, que era para efectos todavía lo ven de esa manera, el vicario es Cristo básicamente en persona, para efectos como lo presenta la Iglesia Católica Romana. Ese representante de Cristo. Entonces, ese representante de Cristo, ese Papa, tenía toda la autoridad sobre todo. Y obvio, si usted tiene, imagínese, usted está viviendo en una época donde los papas eran quienes consagraban a los reyes, donde eran los papas quienes escogían en cierta manera a quienes iban a reinar o tenían mucho que ver en cuanto a quienes iban a reinar. Caía todo el poder y todo sobre los hombros de un hombre en la iglesia, y se dice que ahora la gracia es dispensada a través de esta iglesia que es dirigida por un hombre. Entonces podemos sentirnos en la situación en que se sentía el pueblo de Dios en ese momento. Ciertamente estaba totalmente desvirtuado de lo que las escrituras establecen. Y defendían y se sostenían en que, y todavía en este tiempo usted puede ver y estudiar más acerca de lo que los católicos, cómo ellos defienden y se tratan de separar de este tema de solus Christo solo para justificar el poder de la iglesia, el poder de la iglesia. Utilizan versículos como las llaves que tiene la iglesia. Pedro, el Papa es Pedro y tiene las llaves y es el que determina quién viene al reino y quién no. Todos estos versículos totalmente mal interpretados, totalmente desviados para probar de que la gracia es dispensada a través de la iglesia. Y tenemos que mirar todos estos argumentos porque pareciera una discusión sencilla. No crea que es una discusión sencilla, no crea que fue un debate sencillo para los reformadores. Más aún, habían varios de los reformadores que todavía tenían posturas y asimilaban algunas posturas de los católicos romanos, en especial Lutero. Habían conversaciones muy complicadas en cuanto, por ejemplo, el tema del bautismo. La Iglesia Católica Romana veía el bautismo básicamente como esa entrada a la regeneración, como ese bautismo de niños. Por eso usted ve todavía que en muchos países temen a que un bebé se muera sin ser bautizado. ¿Por qué temen? Porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Enseña que ese bautismo regenera a esa persona y ya es parte del pueblo de Dios. Y básicamente ver esta gracia, esta salvación como una colaboración. Entonces ahora el hombre, a través de los sacramentos, sometiéndose a su iglesia madre, básicamente alcanza la salvación plena. Esto es un ataque completamente a la doctrina bíblica y a esta precisamente sola, solus Christus, solus Christus. En este tiempo, no tan solo la Iglesia Católica Romana, pero en este tiempo tenemos todavía a muchos predicando a Cristo y algo más, a Cristo y algo más. Y me gustaría que fuéramos al libro de Gálatas, que fue uno de los versículos fuertes en este tiempo de la Reforma. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Cristo. Y es interesante que más adelante el apóstol Pablo tiene una conversación, precisamente, si lo podemos llamar conversación, con Pedro. Quiero que me acompañe al capítulo 2, versículo 11, porque creo que probablemente los papas debieron haber prestado bastante atención a estos versículos, porque supuestamente ellos, Pedro es el primer papa, pues al primer papa, el apóstol Pablo le dio una gran advertencia. Yo pienso que ellos simplemente debieron ver qué fue lo que Pablo dijo al primer papa, si fuera el caso, ¿verdad? Que ellos lo ven de esa manera. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Hermano, esto es serio. O sea, no hay nadie en la Iglesia Católica Romana que pueda hablar cara a cara con el Papa. Pero Pablo lo hizo. O sea, que ciertamente vemos aquí que no es nadie intocable. O sea, cualquier posición, ningún pastor, ninguna posición dentro de la iglesia es intocable, porque la autoridad, como hemos enseñado, es que es la palabra del Señor. Y Pablo se va cara a cara con él porque estaba con sus acciones pervirtiendo ¿qué? El evangelio. Con sus acciones. No es que creyera otra cosa, y no vamos a acusar a Pedro de que tuviera en su mente otra cosa, simplemente que es un hombre pecador y con sus acciones estaba atacando el evangelio. Y dice, porque él era digno de ser censurado. Imagínense las palabras del apóstol Pablo, digno de ser censurado, es decir, que ni lo escuchen, que totalmente ponerlo aparte. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, estaban ¿qué? Distorsionando con sus acciones el evangelio, el mensaje de salvación. Dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en ¿quién? En Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vemos aquí cómo el tema en estos versículos y la discusión debería acabarse. Debería acabarse, o sea, la discusión está claro que la salvación es solo en Cristo. Es fe en Cristo. No hay otra manera de salvarse. Y vemos cómo cualquier atentado a esto, ciertamente debe ser, como decía al principio, ser llamado ¿qué? Anatema. Ser llamado anatema. De hecho es tal, la discusión es tal que usted ve aún en nuestra confesión de fe que seguimos, el sentir, ¿verdad? Vemos el sentir de los bautistas en el 1689, pero ese sentir viene aún de los reformadores, que veían al Papa como el anticristo.
y no sabemos, podría ser el anticristo. Nadie, ¿verdad?, va a entrar en esa discusión porque es un tema futuro. Pero veían al Papa, de hecho, es un anticristo si lo vemos en la definición de anticristo, pero ellos lo ven como el anticristo, o sea, lo veían como total el anticristo. Era un anatema, alguien que había rechazado el verdadero evangelio. Y vemos cómo, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, la palabra trata de un solo tema. De un solo tema, amado hermano. Trata del tema de Cristo, del Salvador, de aquel Redentor que vendría, que vino, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagó el precio en la cruz del Calvario, resucitó, llevó nuestras cargas, se presentó delante del Padre, cargado de nuestro pecado, para que fuésemos justos delante de Él. Y vendrá con gloria y estaremos, y nos llevará con Él, estaremos con Él para siempre. Si de algo trata la Escritura, es de Cristo, de Cristo. O sea que cualquier ataque a la persona de Cristo, a la salvación, confiando en la ley, confiando en las obras, es un ataque a la persona de Cristo. Y mire cómo lo dice Pablo. Entonces, es decir, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es en vano. No tan solo eso, es decir también que es un mentiroso. Y usted dice, ¿por qué dices eso? Bueno, muy sencillo. Jesús dijo, consumado es. Todo está hecho, todo está pago. Nosotros tratar aún, a veces tenemos hermanos en la fe que a veces se me hace un poco difícil llamarlos así por lo que voy a decir ahora, pero aún así puedo entender que hay momentos, porque todos hemos pasado, y mayormente los que estamos aquí, por ese grado de ignorancia. Al final la salvación no es por lo que es, por la teología que sabemos, sigue siendo en Cristo, pero es el hecho de nosotros decir que Cristo me salvó y yo me sostengo por mis obras. Hermano, es un ataque totalmente directo a la persona de Cristo. Es un ataque a la cruz. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tú podías salvarte, si tú podías vivir en la ley y ser perfecto. Bueno, la respuesta es que nadie será perfecto. Yo siempre digo de esa manera, hay dos maneras de salvarse. Y usted dice, bueno, ¿cómo que hay dos maneras de salvarse? Bueno, en realidad hay una, pero hay dos. Vive una vida perfecta sin pecado. Adelante, nadie podrá. O sea que en realidad técnicamente ¿qué? Hay una sola, es Cristo, es por la obra de Cristo, porque la ley fue puesta solo al estándar de Cristo. El único que cumpliría esa ley es Cristo, y nosotros simplemente reposamos, descansamos en la persona de Cristo. Y esto es un tema que lamentablemente la Iglesia Católica Romana tomó, y básicamente lo que ha hecho es poner cargas, puso cargas al pueblo de Dios. Gracias al Señor por levantar estos hombres no para traer algo nuevo, hermano. Los reformadores no trajeron nada nuevo, absolutamente cero. No es nada innovador. Es el evangelio que había estado escondido del pueblo de Dios. No hay absolutamente nada nuevo. Pero como decía, en este tiempo nosotros podemos vernos tentados a predicar y a vivir otro evangelio. A vivir otro evangelio. Y debemos ser muy temerosos del Señor. Muy temerosos del Señor. De pisotear la cruz de Cristo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de salvación, cuando hablamos en términos de salvación, no hay nada que usted pueda hacer delante de Dios agradable para salvarse. Absolutamente nada. Cero. No hay nada. Solo descansar en la obra de Cristo, y aún eso es un don dado por Dios. La fe, el arrepentimiento es un don. Es un regalo de Dios. La gracia es un don de Dios. O sea que cuando nosotros miramos la salvación y a veces tendemos a pensar que porque no estoy haciendo algunas cosas, como que hay personas que tienden a sentir que un día se sienten menos salvos que otros. Reprenda eso. Y si sigue pensándolo constantemente, examine su fe si realmente usted está en Cristo. Porque de eso se trata la salvación, que yo no podía, que simplemente
soy un pecador y que merecía el infierno. Y cuando nosotros vivimos confiando en las obras, confiando en lo que nosotros podemos hacer, estamos atacando la cruz de Cristo. Estamos atacando esta gran verdad de solus Christus. Tengamos mucho cuidado en quién estamos y en qué estamos confiando. Porque podemos decirlo con nuestra boca, pero en nuestra vida hacer otras cosas que simplemente ataquen la persona de Cristo. No hay otro evangelio. Es falso, no lo hay. El único evangelio es aquel que salva al pecador, que estaba perdido en sus delitos y sus pecados, y llega a Cristo y reposa en la obra de Cristo. Totalmente. Entonces, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Un solo mediador, un solo camino. Quisiera leer algunos versículos bíblicos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Usted ve cómo la Iglesia Católica Romana lamentablemente le oran a los santos, le oran a la Virgen María, como si se pudieran, como si pudieran ellas tener acceso a Dios y decirle: mira, perdónalo. No, la Biblia dice claramente: hay un solo mediador. De hecho, ese mediador que nos salva, que pagó el precio, aún es sacerdote. Ahora mismo está haciendo una función ¿de qué? De sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Y ciertamente sin Cristo no hay nada. Cristo nos sostiene eternamente. No tan solo nos salvó, sino que nos sostiene eternamente. La obra de Cristo es completa. Por eso cuando vemos en Romanos capítulo 8 que nos dice: el que no escatimó ni a su Hijo, no nos dará todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, hermano. Él nos dará. La obra es completa, no es una obra a mitad. La obra de Cristo es completa. Hay un solo camino, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que lo rechazan han sido ¿qué? Condenados. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hermano, no hay otra religión que establezca. Por ejemplo, usted no va a ver que alguien está en Mahoma. No ve a nadie que diga: no, yo estoy en Buda, yo vivo en Buda, yo confío en Buda. No hay ninguna otra religión que hable de eso. O sea, que estén confiando. Ni usted no escucha un mormón diciendo: no, yo confío en mi vida está en Joseph Smith, por ejemplo. No. Nosotros estamos en Cristo. Él es el único camino. Cualquier persona que esté confiando en sí mismo, en un sistema religioso, en otra cosa. Es más, le voy a decir más. Hay personas que están en una iglesia sana y están perdidos porque están confiando en otra cosa que no es Cristo. O sea, que tampoco venir a una iglesia sana te salva. Porque si se predica el evangelio verdadero, pero tú estás creyendo que estás confiando en otra cosa, en tus obras, estás perdido igual. Y si no lo estás, si estás pecando, porque hay posibilidad como Pedro que pequemos, arrepentámonos y prediquémonos el evangelio cada día como precisamente Lutero nos recomienda. Cada día comencemos nuestro día repasando el evangelio para que sepamos que no merecíamos nada y que todo lo que tenemos es por su bendita gracia. Hay un solo camino, un solo mediador. Por eso cuando usted habla con otras personas, usted puede darse cuenta en qué están confiando. Normalmente cuando yo hablo aún con personas que me dicen que son creyentes, que no los conozco, simplemente les pregunto, háblame un poco
de tu fe, háblame de tu relación con Dios. Inmediatamente usted va a ver en qué confían. Te dicen, bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia, entonces, pero yo no te pregunté si ibas a la iglesia no salva a nadie. O sea, no, pero todas estas son ideas. No, bueno, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie, yo o sea, normalmente hago las cosas bien. Usted ve lo que están confiando. Yo soy un buen esposo, soy un buen padre, sigues que confiando en tus obras. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que pueda haber salvación, como dice en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo, solo en el nombre de Cristo. Dice en Hechos 17:28, si me puede acompañar ahí. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Fíjense qué interesante, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, fuera de Él no hay vida, fuera de Él solo hay muerte. En Cristo solo hay vida, en Cristo vivimos. Cristo es la razón de toda nuestra vida y es el que nos guía a todo. En Él vivimos, en Él existimos, nuestra razón de ser. Eso es lo que es creer en Cristo, confiar solo en Él, solo en Él. Solo en Él tenemos resurrección, como dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, ¿por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la razón de todo es Cristo. Miren en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Gloria sea al Señor Jesucristo. Él es la razón de todo. Es Cristo, en Cristo son reunidas todas las cosas, como dice Efesios 1:10, todas las que están en los cielos y en la tierra. Y finalmente, como dice en Gálatas 3:28, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos su pueblo llamado, escogido. Estamos en Él. Ahora hago una pregunta importante antes de pasar a las preguntas y a los diferentes comentarios. ¿Cómo vivimos ante la verdad de Solus Christus? ¿Cómo vivimos ante esa verdad? ¿Cómo vivimos ante la verdad de que nuestra salvación está en Cristo? Esto es algo que debe afectar la manera en que vivimos. La manera en que vivimos. Y la manera en que veo esto primero es, como dice ahí en Mateo 11:28. En Mateo 11:28 el Señor dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Hermanos, ¿estamos descansando en Cristo o estamos descansando en otra cosa? A veces descansamos en el trabajo que hacemos en la iglesia. A veces descansamos en nuestro rol bueno, que hemos sido buenos esposos, aparentemente. A veces descansamos en nuestra profesión. ¿En qué estamos descansando? Esto debe afectar nuestra vida seriamente. ¿Estamos realmente descansando en Él, reposando en Él, sabiendo que en Él estamos en paz con Dios para siempre? Esto es necesario, porque si no estamos descansando en Cristo, mire lo que dice después en este versículo, dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Verdad? Vemos esa representación de un yugo. Si usted está en otro yugo, usted lo que está es cansado, usted está trabajando para aparentemente su salvación. Tome el yugo de Cristo, descanse en Cristo, descansemos en el Señor, porque al final esto va a afectar todo, absolutamente todo. Si hay alguien tratando de vivir en santidad en sus fuerzas, estás en problemas. Si hay alguien que está tratando de glorificar a Dios en su fuerza, estás en problemas, no lo lograrás. Todo empieza con una mente y un corazón confiado totalmente en la obra de Cristo.
al final a mí me hace mucho bien pensar en el ladrón al lado de la cruz y digo, Señor, gracias por ese ladrón. Porque yo soy una persona que me gusta hacer muchas cosas. Honestamente, usted está conmigo una semana y dice, ese hermanito hace muchas cosas. En muchos temas en particular. Y a veces las personas que somos como yo, si no estamos claros, y por eso pienso todos los días en el Evangelio del Señor Jesucristo, todos los días, porque podemos fácilmente empezar a mirar nuestra vida en base a las obras y no en base a Cristo, en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y es al contrario. De hecho, todas las cosas que hacemos es porque Cristo ha hecho una obra en nosotros. No tiene otra explicación. Pero es una tentación grande en qué? En enfocarnos, porque esto se ve. Esto se ve. Entonces empiezas a confiar en lo que haces, empiezas a confiar en tu agenda, en tu rutina de oración, empiezas a confiar en todas esas cosas, que ninguna de ellas es mala, todas ellas son buenas. Son muy buenas y glorifican al Señor, pero glorifican al Señor solo si estamos descansando en Cristo. ¿Ok? Debemos confiar en Él, ciertamente. Debemos vivir en Él, como dice el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, creer en solo Cristo es vivir para Él, vivir por Él, vivir en Él. Nos movemos, Él es nuestra razón de vida, Él es nuestro ejemplo supremo. A Él lo seguimos y lo atesoramos a Él cada día de nuestra vida, lo atesoramos a Él cada día de nuestra vida. Y ciertamente podemos ver, hermanos, cómo lamentablemente la persona de Cristo es atacada constantemente. Usted puede ir al gobierno, puede pararse delante del Congreso y decir que usted cree en Dios y usted no va a tener ningún problema, hacer una oración aún y hablar de Dios y no va a tener ningún problema. El problema comienza cuando usted menciona a la persona de Cristo. La persona de Cristo siempre va a ser atacada hasta el último día, que Él lo permita. Pero nosotros sabemos que Él vendrá en gloria y en poder. Y todos sus enemigos serán totalmente destruidos. Pero hermanos, miremos eso. Miremos realmente si estamos viviendo atesorando a Cristo cada día de nuestra vida. ¿Y cómo atesoramos a Cristo? Confiando en su obra maravillosa, perfecta, completa en la cruz del Calvario. Confiando en que gracias a esa obra podemos obrar, honrándolo. Y claro que nuestra vida se ve que está descansando en la obra de Cristo cuando hay una obra hermosa para las que Dios nos ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Claro, pero si vemos nuestra vida y el fruto en nuestra vida es otro, entonces debemos nosotros meditar realmente en qué obra es la que estamos confiando. ¿En qué obra? Y hermano, ciertamente hay muchísimas cosas que hacer para agradar al Señor, muchísimas cosas que hacer. Pero hermano, todo comienza con una mente y un corazón confiados en la obra de Cristo. Así que quería en este momento